Bienvenidos a Pánico MX, el canal donde las sombras tienen voz y las leyendas de México cobran vida. Hoy te traemos una historia que nace desde lo más profundo de la tierra, una advertencia enterrada en polvo del olvido. Prepárate, porque esta es la maldición de la Tierra Roja. En un remoto pueblo de México, rodeado de cerros y campos de maíz que crujían bajo el sol, vivía don Jacinto, un campesino de rostro curtido y mirada firme, conocido por su respeto a la tierra. Una noche, mientras regresaba de sus milpas, algo extraño lo detuvo. El suelo frente a él parecía teñido de rojo oscuro, como si sangre antigua hubiera brotado desde las entrañas del campo. Se agachó, tocó la tierra y escuchó un susurro. No era el viento, era como si el suelo hablara. Los cultivos comenzaban a marchitarse sin razón. Animales morían sin heridas y por las noches se veían figuras oscuras entre las milpas como si sombras buscaran venganza. Preocupado, don Jacinto acudió con doña Petra, la curandera más vieja del pueblo. Ella, con una voz grave, relató una historia sepultada en el tiempo. Décadas atrás, un terrateniente sin alma había explotado a los campesinos hasta la muerte. Cuando ya no podían trabajar, los enterraban bajo el mismo suelo que ahora alimentan al pueblo. Uno de ellos, antes de morir, maldijo la tierra. Que la sangre que sembramos traiga dolor a quienes olviden nuestro sufrimiento. Esa noche, don Jacinto montó guardia en su parcela. La luna llena iluminaba los campos cuando un viento helado comenzó a soplar, y entonces aparecieron. Eran figuras espectrales que emergieron de entre las hojas secas del maíz. Tenían ojos rojos como brasas encendidas, y entre ellos caminaba un hombre con una hoz oxidada en las manos. Uno de los espectros se detuvo frente a don Jacinto y con una voz quebrada que le helaba la sangre dijo: «Devuélvenos la paz, o el pueblo perecerá». Al día siguiente, don Jacinto reunió al pueblo y nadie dudó de sus palabras. Doña Petra propuso un ritual de purificación, pero advirtió que no bastaba con rezar, debían encontrar los huesos y debían darles descanso en Campo Santo. Con palas y antorchas comenzaron a excavar entre las milpas y ahí estaban los restos de antiguos jornaleros enterrados bajo las raíces del maíz. Los recogieron uno por uno con lágrimas y respeto. Encendieron velas, cantaron alabanzas y durante toda la noche rezaron pidiendo perdón. Cuando el primer rayo del sol tocó la tierra, el viento cesó, las sombras se desvanecieron y la tierra volvió a su color natural. Pero antes de irse, una figura se volvió hacia don Jacinto. Sus ojos ya no eran rojos, sino serenos, y le dijo: «Si algún día olvidan, si alguna vez vuelven a pisotear nuestra memoria, regresaremos y esta vez no pediremos permiso». Desde entonces, cada año el pueblo realiza una ceremonia en honor a los muertos. Le cantan a la tierra, le ofrecen maíz, pan y copal. Y en las noches de luna llena, si guardas silencio, puedes escuchar los susurros del viento entre las milpas, como un eco antiguo que aún vigila. ¿Y tú, te atreverías a dormir tranquilo sabiendo que debajo de tus pies puede haber una maldición enterrada? Antes de comenzar con la historia, te invito a que me sigas y compartas este video con familia y amigos para hacer más amena esta noche. Esto es Pánico MX, la noche de los nahuales. En un pequeño y aislado pueblo de Michoacán, escondido entre montañas cubiertas de neblina y pinares eternos, vivía Santiago, un joven campesino valiente pero escéptico. Una noche, mientras regresaba de su parcela bajo un cielo sin luna, escuchó un aullido que desgarró el silencio. No era de coyote ni de lobo, tenía un tono más humano, como si algo estuviera sufriendo y transformándose al mismo tiempo. Entre los árboles, sombras veloces se deslizaban y unos ojos brillantes lo miraban fugazmente desde la oscuridad. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con gritos. En el corral de don Esteban, una vaca yacía destrozada, la tierra revuelta por huellas enormes como de un perro, pero con forma humana, algo así como un perro humanoide. Los ancianos se miraban entre sí con mucho miedo. Don Fermín, el más viejo, rompió el silencio. «Los nahuales han vuelto, como en los tiempos oscuros, aquellos que caminan como hombres, pero cazan como bestias». Santiago aún dudaba, hasta que su propio caballo apareció muerto, desgarrado, con el mismo patrón. Decidió montar guardia esa noche, se ocultó tras unos matorrales junto al corral. Las horas pasaban lentas hasta que algo apareció.
Una figura humana cruzó la cerca y comenzó a convulsionar. Se dobló, gritó y su cuerpo se quebró con sonidos horribles. Su carne se estiró, su cara se alargó y un lobo gigante emergió. Los ojos eran rojos como el fuego. Santiago reconoció al hombre antes de que cambiara. Era don Mateo, un vecino silencioso y ermitaño. Santiago reunió a don Fermín y a otros campesinos y decidieron enfrentarlo. Le pusieron una trampa, colocando un chivo muerto como señuelo y esperando armados con machetes y rifles viejos y mucho, pero mucho valor. A medianoche el nahual cayó en la trampa. Al verse rodeado, rugió con furia y saltó, pero las balas lo alcanzaron. Cayó al suelo y su cuerpo comenzó a retorcerse hasta que volvió a ser humano. Don Mateo yacía desnudo, ensangrentado y con la mirada fija, y una sonrisa que apenas era perceptible. En ese momento llegó doña Juana, la curandera del pueblo, y les advirtió: «Han liberado la maldición, matar al nahual no termina el mal, lo despierta». Esa misma semana desaparecieron 2 niños del pueblo. Se escuchaban aullidos desde distintas direcciones como si hubiera más, muchos más. Una noche, Santiago, ya con los nervios desgastados, vio algo terrible desde su ventana. Su reflejo en el vidrio lo miraba con ojos rojos. Se llevó la mano al pecho, su corazón latía como tambor y sentía un calor extraño recorrerle el cuerpo hasta que se desmayó. Al despertar, estaba en el bosque, cubierto de barro y sangre seca. No recordaba nada, pero sus uñas estaban alargadas y en su boca tenía un sabor extraño a metal. Los nahuales no solo regresaron, se multiplicaron, porque una vez que ves a uno ya es demasiado tarde, el mal te ha elegido. Aquí entre cerros olvidados, pueblos silenciosos y caminos que nadie se atreve a recorrer de noche, habitan historias que hielan la sangre. Este no es un canal cualquiera, aquí descubrirás leyendas reales, testimonios escalofriantes y secretos que los abuelos susurran al oído antes de apagar la vela. Si eres valiente, quédate. Pero recuerda, en este canal la oscuridad también te está mirando. El nahual de Tetzizapán. Cuando mi abuelo aún vivía, solía contarnos historias al anochecer. Sentado en su mecedora frente al fogón, su voz era lenta, profunda y cada palabra se clavaba como cuchillo en la piel. Pero de todas sus historias, hubo una que nos marcó para siempre, una historia que ocurrió en su juventud en los años 50 en un pequeño pueblo al pie del misterioso cerro de Tetzizapán en el estado de Puebla. En ese pueblo vivía un hombre extraño, don Félix, hombre reservado, siempre solo y con una mirada que no sabía si era de sabiduría o de otra cosa más oscura. Decían que curaba con hierbas, que sabía del monte y que hablaba con un perro negro. Un perro que jamás ladraba, pero que lo seguía a todos lados, incluso dentro de la iglesia, donde ningún otro animal se atrevía a entrar. Un día las gallinas del pueblo empezaron a desaparecer una tras otra. Solo quedaban plumas, no había rastros de sangre ni de pelea. Pero lo más raro es que los perros del pueblo no ladraban, como si tuvieran miedo de algo, o ya reconocieran al ladrón. Una noche, mi abuelo y 3 hombres más decidieron hacer guardia. Se escondieron cerca del corral de doña Teresa. La madrugada avanzaba cuando lo vieron, una figura oscura y peluda, pero que caminaba en 2 patas. Se movía con inteligencia. Abrió el corral y eligió sus presas. Los perros estaban completamente en silencio. Pero uno de los hombres no aguantó más y le dio un tiro. El ser soltó un chillido aterrador. No fue un aullido, fue más como un gruñido o un grito entre humano y perro. Esta cosa corrió hasta el cerro, perdiéndose entre los árboles, y los hombres, al ver que ya había desaparecido, decidieron descansar. Al día siguiente encontraron a don Félix herido en su hamaca. Dijo que había tropezado, pero nadie le creyó. Durante años no volvió a desaparecer ni una sola gallina. Don Félix envejeció, se volvió aún más solitario y cuando murió, una noche de tormenta, algo aún más extraño ocurrió. Durante su velorio, mientras el cura rezaba, un perro negro se sentó junto a su tumba. No ladró, no se movió, solo aulló. Un aullido tan largo y tan triste que hizo llorar hasta los más escépticos. Pero lo que nadie sabía es que esa misma noche un joven que subía al cerro por leña no volvió. Su hermano lo encontró al amanecer, temblando, con los ojos desorbitados y solo repetía una y otra vez: no era un perro, no era un hombre, eran los dos y me habló por mi nombre.
Desde entonces, la gente evita subir al cerro durante la luna nueva, porque dicen que el nahual sigue ahí, esperando, observando, escuchando tu nombre en el viento. Y si alguna vez subes y oyes un aullido, ruega que solo sea un perro y no algo que camine como tú. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustan los relatos de terror basados en leyendas reales de México, no olvides seguirme, dejar tu like y compartirlo con tus amigos, porque como decía mi abuelo, las leyendas existen porque alguien las vivió. Hasta la próxima noche y que los nahuales no te visiten.